Bienvenidos a un lugar donde la realidad se retuerce y lo imposible cobra vida. Lo que estás a punto de escuchar ha marcado a quienes se atrevieron a escuchar. Así que suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen y prepárate. Antes de contarles esta historia, debo aclarar que todo lo que van a leer realmente pasó. Conocí a Miguel hace unos años en un café cerca de mi trabajo, y una noche, después de varias cervezas, me contó esta experiencia que lo marcó para siempre. Él ya no trabaja como vigilante, y después de escuchar lo que me dijo, entiendo perfectamente por qué. Mi nombre es Miguel Hernández Santos, soy de Guadalajara, México, y durante 3 años trabajé como vigilante nocturno en un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Era un trabajo tranquilo, o al menos eso pensaba cuando empecé. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. 8 horas que al principio parecían eternas, pero que con el tiempo se volvieron rutinarias. El edificio tenía 12 pisos y yo trabajaba solo. Mi puesto estaba en la planta baja, en una pequeña oficina con una pared llena de monitores que mostraban las cámaras de seguridad de todos los pisos. Había cámaras en los pasillos, en los elevadores, en las escaleras de emergencia y en algunas oficinas importantes. En total eran 42 cámaras, todas funcionando las 24 horas del día. Las primeras semanas fueron normales. Llegaba, me instalaba en mi silla, preparaba mi café y comenzaba a revisar las cámaras una por una. Cada hora tenía que hacer un recorrido por todo el edificio, pero la mayor parte del tiempo me quedaba en mi oficina viendo los monitores. Era un trabajo solitario, pero me gustaba la tranquilidad. Todo empezó a cambiar durante mi 4ª semana. Era un martes por la noche, cerca de las 2 de la mañana. Estaba revisando las cámaras del 7º piso cuando noté algo extraño. En el monitor que mostraba el pasillo principal, vi una sombra que se movía muy rápido. Al principio pensé que era algún problema con la cámara, pero cuando volví a mirar ya no había nada. Me quedé observando esa pantalla durante varios minutos, pero todo parecía normal. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por las luces de emergencia que siempre permanecían encendidas. Decidí que había sido mi imaginación. Después de todo, llevaba muchas horas despierto y era fácil que los ojos me jugaran una mala pasada. Pero la sombra volvió a aparecer 2 noches después, esta vez en el 5º piso. Era casi la misma hora, las 2 de la mañana. Vi claramente cómo algo se movía por el pasillo, pero cuando cambié a las otras cámaras de ese piso para seguir el movimiento, no encontré nada. Era como si esa cosa supiera exactamente dónde estaban las cámaras y cómo evitarlas. Empecé a tomar notas. Cada vez que veía algo extraño anotaba la hora, el piso y lo que había visto. Al cabo de una semana tenía una lista de 12 eventos similares, siempre entre la 1 y las 3 de la mañana, siempre en pisos diferentes. Y siempre esas sombras que se movían demasiado rápido para ser una persona normal. Una noche decidí hacer algo diferente. En lugar de quedarme en mi oficina, tomé mi linterna y subí al 8º piso, donde había visto la sombra la noche anterior. Caminé por los pasillos despacio, alumbrando cada rincón. Las oficinas estaban cerradas y todo estaba en silencio, pero había algo en el ambiente que me ponía nervioso. Era como si alguien me estuviera observando. Cuando llegué al final del pasillo, escuché un ruido que me heló la sangre. Era como si alguien arrastrara algo pesado por el piso de arriba. El sonido se movía lentamente de un lado a otro, como si alguien estuviera caminando arrastrando los pies. Pero según mi lista, el 9º piso estaba vacío. Siempre estaba vacío. Subí las escaleras tratando de no hacer ruido. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se podría escuchar en todo el edificio. Cuando llegué al 9º piso, el ruido se había detenido. Encendí mi linterna y revisé todo el pasillo. No había nadie. Pero en el piso, claramente marcadas en el polvo, había huellas extrañas. No eran huellas de zapatos normales. Eran más largas, más anchas, y parecían tener garras en lugar de dedos. Esa noche no pude dormir cuando llegué a casa. Le conté a mi esposa lo que había visto, pero ella me dijo que seguramente era algún animal que había entrado al edificio. Tal vez una rata grande o un gato. Pero yo sabía que lo que había visto no era normal. Ningún animal deja huellas así. Las siguientes noches traté de actuar como si nada hubiera pasado. Hacía mis rondas normales, revisaba las cámaras, bebía mi café,
pero siempre estaba alerta, siempre esperando ver algo en los monitores. Y no tuve que esperar mucho. La sombra apareció de nuevo, pero esta vez fue diferente. En lugar de moverse rápidamente y desaparecer, se quedó quieta frente a una de las cámaras del tercer piso. Pude verla claramente durante casi un minuto completo. No era una persona, no era un animal, era algo que no podía explicar. Tenía forma humana, pero era demasiado alta y demasiado delgada. Sus brazos eran muy largos y terminaban en lo que parecían ser garras. Y lo más perturbador de todo era que no tenía cara. Donde debería haber estado su cabeza, solo había una mancha oscura. La cosa parecía saber que la estaba observando. Lentamente giró hacia la cámara y se acercó. Cuando estuvo cerca, la pantalla comenzó a fallar. La imagen se volvió borrosa y llena de rayas, como si la presencia de esa cosa interfiriera con la señal. Después de unos segundos, la pantalla se puso completamente negra. Revisé todas las otras cámaras del tercer piso, pero no funcionaba ninguna. Era como si algo hubiera bloqueado todas las señales de ese piso. Tomé mi linterna y mi radio, y decidí subir a investigar. Sabía que era peligroso, pero tenía que saber qué estaba pasando. Cuando llegué al tercer piso, todas las luces estaban apagadas. Hasta las luces de emergencia, que nunca se apagaban, estaban completamente oscuras. Encendí mi linterna y comencé a caminar por el pasillo. El aire estaba más frío que en el resto del edificio, y podía ver mi respiración como pequeñas nubes de vapor. Había llegado hasta la mitad del pasillo cuando escuché la respiración. No era mía. Era profunda, lenta, y venía de algún lugar detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente con la linterna, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, pero la respiración continuaba, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Corrí hacia las escaleras tan rápido como pude. Podía sentir algo siguiéndome, pero no me atreví a mirar hacia atrás. Bajé las escaleras de 3 en 3 tropezando varias veces, pero sin detenerme. Cuando llegué a mi oficina, cerré la puerta con seguro y me quedé ahí, temblando durante el resto de la noche. A la mañana siguiente, cuando llegó mi reemplazo del turno diurno, le conté lo que había pasado. Él me miró como si estuviera loco, pero cuando revisamos las cámaras del tercer piso, todas funcionaban perfectamente. Era como si nada hubiera ocurrido. Pero yo sabía que algo estaba muy mal en ese edificio. Esa fue la primera vez que pensé en renunciar, pero necesitaba el trabajo, y mi esposa estaba embarazada. No podía darme el lujo de quedarme sin empleo. Así que decidí continuar, pero con más precauciones. Compré una cruz pequeña que me colgué al cuello y comencé a llevar agua bendita en una botella. Mi abuela siempre decía que esas cosas protegían contra lo malo, y en ese momento estaba dispuesto a creer en cualquier cosa. Durante los siguientes días, las cosas parecieron tranquilizarse un poco. Las sombras seguían apareciendo, pero con menos frecuencia. Pensé que tal vez mi imaginación había estado jugando conmigo más de lo que creía. Pero entonces pasó algo que me hizo darme cuenta de que esto era completamente real y mucho peor de lo que había imaginado. Era viernes por la noche, cerca de las 3 de la mañana. Estaba revisando las cámaras del 10º piso, cuando vi algo que nunca olvidaré. En una de las oficinas, donde supuestamente no debería haber nadie, había una persona sentada en un escritorio. Al principio pensé que era algún empleado que había trabajado hasta tarde y se había quedado dormido. Pero cuando miré más atentamente, me di cuenta de que algo estaba muy mal. La persona no se movía para nada, ni siquiera parecía estar respirando. Estaba completamente inmóvil, sentada frente a una computadora que estaba apagada. La oficina estaba a oscuras, pero por alguna razón podía ver claramente a esa persona en la pantalla. Era como si tuviera su propia luz, pero una luz extraña, blanquecina, que no iluminaba nada más a su alrededor. Decidí subir a verificar. Tomé mi linterna y mi radio, y me dirigí al 10º piso. Cuando llegué, todas las oficinas estaban cerradas con llave, como siempre, pero la puerta de la oficina donde había visto a la persona estaba entreabierta. Eso era imposible. Yo mismo había revisado todas las puertas al inicio de mi turno. Como hacía todas las noches, empujé la puerta lentamente. El aire dentro de la oficina era helado, tanto que pude ver mi respiración inmediatamente. Encendí mi linterna y apunté hacia el escritorio donde había visto a la persona. No había nadie, pero la silla estaba girada hacia mí, como si alguien acabara de levantarse, y en el escritorio, que debería haber estado limpio, había papeles esparcidos. Papeles que parecían tener escritos nombres y fechas.
Me acerqué a revisar los papeles. Todos tenían nombres de personas que no conocía, pero al lado de cada nombre había una fecha, y todas las fechas eran del pasado. Algunas de hacía varios años, otras más recientes. Había algo perturbador en esos papeles, pero no podía entender qué. Tomé uno de ellos para llevármelo y revisarlo con más cuidado. Cuando salí de la oficina, escuché que la puerta se cerraba detrás de mí, pero yo no la había cerrado. Me di la vuelta y vi que la puerta estaba completamente cerrada. Traté de abrirla, pero estaba cerrada con llave. Eso era imposible. Las llaves estaban en mi cinturón y además, esas puertas no se podían cerrar desde adentro. Regresé a mi oficina muy alterado. Revisé las cámaras del 10º piso, pero todo parecía normal. La oficina donde había estado se veía vacía, como si nunca hubiera pasado nada. Pero yo tenía el papel en mi mano. Eso era prueba de que algo había ocurrido. Cuando llegué a casa esa mañana, busqué en internet algunos de los nombres que aparecían en el papel. Lo que encontré me puso la piel de gallina. Todos esos nombres correspondían a personas que habían desaparecido en la ciudad durante los últimos 5 años, y las fechas que aparecían en el papel coincidían exactamente con las fechas de sus desapariciones. No pude dormir ese día. Le conté a mi esposa lo que había pasado, pero ella me dijo que seguramente era una coincidencia. Tal vez alguien había estado investigando esas desapariciones y había dejado los papeles en la oficina, pero yo sabía que eso no era posible. Había revisado esa oficina muchas veces, y nunca había habido nada en ese escritorio. Esa noche, cuando llegué al trabajo, decidí hablar con el supervisor del turno diurno. Le conté sobre las cosas extrañas que había estado viendo, sin mencionar los detalles más perturbadores. Le dije que había notado actividad extraña en algunos pisos durante la noche y que tal vez deberían revisar las cámaras más cuidadosamente. El supervisor me miró con cara de preocupación. Me dijo que otros vigilantes nocturnos habían reportado cosas similares en el pasado, pero cuando revisaban las grabaciones de las cámaras al día siguiente, nunca encontraban nada fuera de lo normal. Me dijo que tal vez el trabajo nocturno me estaba afectando más de lo que pensaba, y que debería considerar pedir un cambio de turno, pero yo no podía cambiar de turno. El turno nocturno me pagaba más, y con el bebé en camino, necesitaba todo el dinero que pudiera conseguir. Así que decidí continuar, pero con más cuidado. Comencé a hacer anotaciones más detalladas de todo lo que veía: fechas, horas, ubicaciones, descripciones exactas. Pensé que si podía documentar todo, tal vez podría entender qué estaba pasando realmente. La siguiente semana fue la peor de todas. Las apariciones se volvieron más frecuentes y más intensas. Ya no eran solo sombras que se movían rápidamente por los pasillos. Ahora veía figuras completas, personas que caminaban por las oficinas como si fueran empleados normales. Pero había algo terriblemente extraño en la forma en que se movían. Era como si no supieran bien cómo caminar, como si estuvieran aprendiendo a usar sus cuerpos. Una noche vi a una mujer en el 6º piso. Estaba vestida con ropa de oficina normal, pero caminaba de una manera muy rara. Sus brazos se movían demasiado, como si fueran muy largos para su cuerpo, y su cabeza se movía de un lado a otro constantemente, como si estuviera buscando algo. Cuando se acercó a una de las cámaras, pude ver su cara claramente. Era una cara normal, pero sus ojos eran completamente negros. No tenía pupilas, no tenía iris, solo negro. Esa misma noche, vi a un hombre en el 4º piso. Estaba sentado en una silla, pero su cuerpo estaba en una posición que no era natural. Sus piernas estaban dobladas en un ángulo imposible, y sus brazos colgaban a los lados como si no tuviera huesos. Pero lo más perturbador era que su cabeza estaba girada completamente hacia atrás, mirando directamente a la cámara. Y cuando me di cuenta de que me estaba mirando, sonrió. Fue la sonrisa más horrible que he visto en mi vida. Empecé a llevar una cámara pequeña conmigo durante mis rondas. Pensé que si podía grabar lo que estaba viendo, tendría pruebas. Pero cada vez que trataba de grabar algo, la cámara se apagaba sola, o las grabaciones salían completamente negras, sin importar cuánta luz hubiera en el lugar. Una noche, mientras revisaba las cámaras del 8º piso, vi algo que casi me hace renunciar en ese mismo momento. En una de las oficinas había al menos 10 personas, todas vestidas con ropa de trabajo normal, todas sentadas en escritorios, todas mirando hacia computadoras apagadas, pero ninguna de ellas se movía. Era como si fueran estatuas. Estuve observándolas durante más de 1 hora, y no se movió ni una sola. Pero lo más escalofriante era que reconocí algunas de esas caras.
Eran las mismas personas de las fotos que había visto en internet. Las personas desaparecidas cuyos nombres estaban en el papel que había encontrado. Estaban ahí, en esa oficina, pero no estaban realmente vivas. Era como si fueran copias, imitaciones de personas reales. Decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir fingiendo que nada estaba pasando. Esa noche, en lugar de hacer mi ronda normal, me quedé en mi oficina observando las cámaras. Quería documentar todo lo que veía y tal vez encontrar algún patrón que me ayudara a entender qué estaba ocurriendo. A las 2 de la mañana, todas las figuras de las oficinas se levantaron al mismo tiempo. Fue como si hubieran recibido una señal. Se levantaron y comenzaron a caminar hacia las salidas de sus oficinas, en todos los pisos al mismo tiempo. Era como si estuvieran siguiendo un plan coordinado. Las seguí por las cámaras mientras caminaban por los pasillos. Todas se dirigían hacia las escaleras de emergencia, pero no bajaban hacia la planta baja. Subían. Todas subían hacia el piso 12, el último piso del edificio. Un piso que estaba completamente vacío desde que yo trabajaba ahí. Las vi entrar al piso 12, pero las cámaras de ese piso no funcionaban. Nunca habían funcionado. Según el supervisor, habían tenido problemas técnicos en ese piso desde hacía años y nunca habían encontrado la manera de arreglar las cámaras. Ahora entendía por qué. Sabía que tenía que subir al piso 12. Era la única manera de entender qué estaba pasando realmente. Pero también sabía que sería lo más peligroso que había hecho en mi vida. Tomé mi linterna, mi radio y la botella de agua bendita que siempre llevaba conmigo. También me aseguré de que mi cruz estuviera bien puesta en mi cuello. Cuando llegué al piso 12, lo primero que noté fue el silencio. Era un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Ni siquiera se escuchaba el ruido del aire acondicionado, que siempre funcionaba en el resto del edificio. Era como si hubiera entrado a un lugar completamente diferente. Encendí mi linterna y comencé a caminar por el pasillo. Las paredes eran diferentes a las del resto del edificio. Estaban cubiertas de una sustancia oscura que parecía moverse cuando la luz de mi linterna la tocaba, y había un olor extraño en el aire, como a tierra húmeda y algo que se estaba pudriendo. Al final del pasillo había una puerta que no debería haber estado ahí. Según los planos del edificio que había visto, el piso 12 era completamente abierto, sin oficinas ni divisiones. Pero ahí estaba esa puerta, hecha de una madera oscura que parecía muy antigua, y de debajo de la puerta salía una luz tenue, como de velas. Me acerqué a la puerta y pude escuchar voces del otro lado. Eran muchas voces, susurrando al mismo tiempo. No podía entender lo que decían, pero había algo hipnótico en el sonido. Era como si me estuvieran llamando, invitándome a entrar. Puse mi mano en la manija de la puerta y estaba increíblemente fría, tan fría que me quemó la piel, pero no podía soltar la manija. Era como si mi mano estuviera pegada a ella. Los susurros se volvieron más fuertes, más insistentes, y lentamente la puerta comenzó a abrirse. Lo que vi del otro lado me dejó sin aliento. Era una habitación enorme, mucho más grande de lo que debería haber sido posible en ese edificio. Las paredes se perdían en la oscuridad, y el techo era tan alto que mi linterna no alcanzaba a iluminarlo. Y en el centro de la habitación había cientos de personas. Todas las personas que había visto en las cámaras durante las últimas semanas estaban ahí, pero también había muchas más. Cientos de personas, todas vestidas con ropa de diferentes épocas. Algunas llevaban ropa moderna, otras llevaban ropa que parecía de hace décadas, y todas estaban de pie, inmóviles, mirando hacia el centro de la habitación. En el centro había algo que no podía describir completamente. Era como una sombra, pero una sombra que tenía peso y presencia. Era más oscura que la oscuridad misma, y parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, y de esa sombra salían tentáculos, o brazos que se extendían hacia todas las personas que estaban de pie alrededor. Cuando entré a la habitación, todas las personas giraron sus cabezas hacia mí al mismo tiempo. Era como si fueran controladas por la misma mente. Y sus ojos, todos sus ojos, eran completamente negros. No había vida en esos ojos, no había personalidad. No había nada que los hiciera humanos. La sombra en el centro de la habitación también se movió. Comenzó a crecer, volviéndose más grande y más densa. Y una voz que no era realmente una voz comenzó a hablar dentro de mi cabeza. No eran palabras, sino imágenes y sensaciones que se formaban directamente en mi mente. Me mostró lo que había pasado durante años en ese edificio. Cómo había estado atrayendo a personas solitarias,
Personas que trabajaban tarde o que se quedaban solas en las oficinas. ¿Cómo las había llevado a ese piso? ¿A esa habitación? ¿Y cómo había tomado algo de ellas? No sus cuerpos, sino algo más profundo. Sus almas, sus esencias, lo que las hacía ser quienes eran. Las personas que yo había visto en las cámaras eran solo copias, cascarones vacíos que esa cosa usaba para moverse por el edificio. Las personas reales habían desaparecido hacía mucho tiempo, pero sus copias seguían ahí, como fantasmas que no sabían que estaban sin vida, y ahora esa cosa me quería a mí. Podía sentir cómo trataba de entrar en mi mente, de tomar control de mis pensamientos. Los tentáculos oscuros se extendían hacia mí, y donde tocaban mi piel, se entumecía completamente. Era como si me estuvieran congelando desde adentro. Recordé la cruz que llevaba en mi cuello y la agarré con fuerza. Inmediatamente la cosa se retiró un poco, como si la cruz la lastimara. También recordé el agua bendita que llevaba en mi bolsillo. Saqué la botella y rocié el agua hacia la sombra oscura. El efecto fue inmediato. La sombra comenzó a encogerse y a hacer un sonido horrible, como si estuviera gritando, pero el grito no se escuchaba con los oídos, sino que se sentía directamente en los huesos. Todas las personas que estaban de pie alrededor comenzaron a temblar y a hacer movimientos raros, como si fueran títeres y alguien estuviera jalando sus hilos. Aproveché la confusión para correr hacia la puerta, pero la puerta se había cerrado y no había manija del lado interior. Estaba atrapado en esa habitación con esa cosa y con cientos de copias de personas desaparecidas. El pánico se apoderó de mí y comencé a golpear la puerta con todas mis fuerzas. La sombra se estaba recuperando, volviéndose más grande y más agresiva. Los tentáculos se extendían hacia mí nuevamente, y las copias de personas comenzaron a caminar en mi dirección, pero había algo diferente en la forma en que se movían. Ya no trataban de parecer humanos, se movían como animales, arrastrándose y saltando de maneras que ningún ser humano podría hacer. Rocié más agua bendita, pero la botella se estaba terminando, y la cruz en mi cuello se estaba calentando tanto que me estaba quemando la piel. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que esa cosa me alcanzara. Fue entonces cuando recordé algo que mi abuela me había dicho cuando era niño. Me había dicho que si alguna vez me encontraba con algo malo, algo que no era de este mundo, debía rezar. No importaba si creía o no, debía rezar con toda mi fuerza. Así que comencé a rezar. Recité todas las oraciones que recordaba y algunas que no sabía que sabía. El efecto fue sorprendente. La sombra comenzó a retroceder y las copias de personas se detuvieron. Era como si mis oraciones crearan una barrera invisible alrededor de mí, pero también podía sentir que no duraría mucho. La cosa era muy fuerte y yo estaba solo. Seguí rezando mientras buscaba desesperadamente una manera de salir de ahí. Fue entonces cuando noté que había otras puertas en la habitación. Puertas que no había visto antes. Eran pequeñas y estaban casi ocultas en las paredes. Corrí hacia la más cercana sin dejar de rezar. La puerta estaba abierta y daba a una escalera muy estrecha. No sabía hacia dónde llevaba, pero era mi única opción. Comencé a bajar las escaleras corriendo, mientras detrás de mí escuchaba un ruido terrible. Era como si toda la habitación se estuviera derrumbando. La escalera parecía no tener fin. Bajé durante lo que se sintió como horas, pero que probablemente fueron solo minutos. Finalmente llegué a otra puerta, y cuando la abrí me encontré en el sótano del edificio, un lugar donde nunca había estado antes, y que según los planos del edificio, no debería existir. El sótano era un laberinto de pasillos y habitaciones. Todas las paredes estaban cubiertas de la misma sustancia oscura que había visto en el piso 12. Y había algo más. En las paredes había grabados, símbolos y dibujos que parecían ser muy antiguos. Algunos parecían representar a la sombra que había visto, pero otros mostraban cosas aún peores. Caminé por el sótano tratando de encontrar una salida. Había habitaciones llenas de objetos personales, carteras, relojes, joyas, fotografías. Eran las pertenencias de todas las personas que habían desaparecido. La cosa las había estado coleccionando durante años, tal vez décadas. Finalmente encontré una puerta que daba a la calle. Estaba cerrada con varios candados, pero logré romperlos con una barra de hierro que encontré en una de las habitaciones. Cuando salí, ya era de madrugada. Había estado en ese sótano durante horas sin darme cuenta. Corrí a mi auto y me fui del edificio tan rápido como pude. Cuando llegué a casa, mi esposa se despertó y vio el estado en que estaba. Tenía la ropa desgarrada, rasguños en los brazos
y la marca de una quemadura en el pecho donde la cruz había estado tocando mi piel. Le conté todo lo que había pasado y esta vez me creyó. Esa mañana llamé a la oficina y renuncié. No di explicaciones, simplemente dije que no podía continuar trabajando ahí. El supervisor trató de convencerme de que me quedara, pero yo ya había tomado mi decisión. Nada en el mundo me haría volver a ese edificio. Pero mi pesadilla no terminó ahí. Durante las siguientes semanas comencé a notar cosas extrañas en mi casa. Pequeñas cosas al principio, objetos que se movían del lugar, luces que se encendían solas, sonidos extraños durante la noche. Era como si algo me hubiera seguido desde el edificio. Una noche, mi esposa me despertó porque había escuchado pasos en el piso de arriba, pero nosotros vivíamos en una casa de un solo piso. Subí al ático con mi linterna, pero no encontré nada. Sin embargo, en el polvo del suelo había huellas, las mismas huellas extrañas que había visto en el edificio, largas, anchas, con marcas de garras. Decidí que tenía que hacer algo. No podía permitir que esa cosa lastimara a mi familia. Fui a hablar con el padre de mi iglesia local, el padre Rodríguez. Le conté toda la historia, desde el principio hasta el final. Esperaba que pensara que estaba loco, pero me escuchó con mucha atención. Cuando terminé de contar mi historia, el padre Rodríguez me dijo algo que me sorprendió. Me dijo que no era la primera vez que escuchaba algo así. Había otros casos, otros edificios en la ciudad donde habían pasado cosas similares. Según él, había ciertas construcciones que por alguna razón atraían a estas entidades, lugares donde la barrera entre nuestro mundo y el mundo de las sombras era más delgada. Me explicó que cuando una persona se enfrentaba directamente a una de estas entidades, como yo había hecho, se creaba una conexión. La entidad podía seguir a esa persona, alimentándose de su miedo y su energía, pero también me dijo que había maneras de romper esa conexión. El padre Rodríguez vino a mi casa esa misma tarde, bendijo toda la casa, habitación por habitación, roció agua bendita en cada rincón, en cada ventana, en cada puerta. También me dio una nueva cruz, más grande que la que tenía, y me enseñó oraciones específicas para protegerme. Esa noche, por primera vez en semanas, pude dormir tranquilo. No hubo ruidos extraños, no se movió nada. No sentí esa presencia horrible que me había estado siguiendo. Pensé que todo había terminado, que finalmente estaba libre de esa cosa. Pero 2 días después recibí una llamada que me heló la sangre. Era del supervisor del edificio donde había trabajado. Me dijo que el nuevo vigilante nocturno había desaparecido. Su nombre era Carlos Mendoza, tenía 25 años y había trabajado solo 3 noches antes de desaparecer. Su auto estaba en el estacionamiento, su uniforme estaba en el vestuario, pero él había desaparecido completamente. Sabía que tenía que hacer algo. No podía permitir que esa cosa siguiera llevándose a personas inocentes, pero tampoco podía enfrentarme a ella solo otra vez, así que decidí llamar a la policía y contarles todo lo que sabía. Obviamente, no me creyeron cuando les conté sobre la entidad sobrenatural, pero cuando les mostré los papeles con los nombres de las personas desaparecidas, y cuando les hablé del sótano secreto del edificio, comenzaron a tomarme en serio. Organizaron una inspección del edificio, y lo que encontraron confirmó todo lo que yo había dicho. Encontraron el sótano, exactamente como yo lo había descrito. Encontraron las pertenencias de docenas de personas desaparecidas durante los últimos 10 años. Y encontraron algo más. Encontraron a Carlos Mendoza, el vigilante que había desaparecido. Estaba vivo, pero en un estado que los médicos no podían explicar. Era como si estuviera dormido, pero no podían despertarlo. El edificio fue cerrado inmediatamente. La policía comenzó una investigación, pero nunca encontraron explicaciones lógicas para lo que había pasado. Oficialmente el caso se cerró como una serie de secuestros sin resolver, pero todos los que participaron en la investigación sabían que había algo más, algo que no podían explicar ni entender. Carlos Mendoza estuvo en coma durante 3 meses. Cuando finalmente despertó, no recordaba nada de lo que había pasado. Los médicos dijeron que tenía amnesia traumática, pero yo sabía que era algo más. Esa cosa había tratado de llevárselo, pero por alguna razón no había podido completar el proceso. Hablé con Carlos cuando salió del hospital. Le conté lo que había visto en el edificio, pero él no me creyó. Dijo que probablemente había tenido un accidente y que todo lo demás era mi imaginación. Pero cuando me iba, noté algo que me preocupó. Sus ojos habían cambiado. Antes eran de color café, pero ahora tenían pequeñas manchas negras.
como si algo de esa oscuridad se hubiera quedado en él. Después de eso, me mudé de la ciudad con mi familia. No podía quedarme en un lugar donde sabía que esas cosas existían. Nos fuimos a un pueblo pequeño, lejos de los edificios altos y de las oficinas vacías. Mi esposa dio a luz a nuestro hijo 3 meses después, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Pero incluso ahora, 5 años después, sigo teniendo pesadillas. Sueño con esa habitación en el piso 12, con esa sombra oscura y con todas esas copias de personas desaparecidas. Sueño con las huellas en el ático de mi antigua casa y con los ojos de Carlos Mendoza después de que despertó del coma. A veces, cuando trabajo tarde en la noche, siento como si algo me estuviera observando. Miro por la ventana y veo sombras que se mueven demasiado rápido para ser naturales, pero ya no me asustan como antes. Sé cómo protegerme. Sé qué oraciones rezar y siempre llevo mi cruz conmigo. He tratado de olvidar lo que pasó, pero hay algo que no puedo sacar de mi mente. Antes de irme de la ciudad, pasé por el edificio una última vez. Estaba cerrado, con cadenas en las puertas y carteles que decían «Prohibido el paso». Pero en las ventanas del piso 12 pude ver luces tenues como de velas que se movían de un lado a otro. Esa cosa todavía está ahí, esperando a que alguien más venga a trabajar en el turno de noche, esperando a que alguien más se quede solo en un edificio vacío, mirando cámaras de seguridad en la oscuridad. Por eso les cuento esta historia, para que sepan que hay lugares en este mundo donde no deberían estar solos, lugares donde cosas que no entendemos esperan en la oscuridad. Si alguna vez tienen que trabajar de noche, si alguna vez tienen que quedarse solos en un edificio vacío, tengan cuidado. Presten atención a las sombras que se mueven demasiado rápido, a las figuras que aparecen en las cámaras de seguridad, a los sonidos que no deberían estar ahí. Y si ven algo que no pueden explicar, no traten de investigar. No suban al piso donde no deberían estar personas. No abran puertas que no deberían existir. Salgan de ahí inmediatamente y no regresen nunca, porque algunas cosas están mejor dejadas en paz. Algunas cosas están mejor dejadas en la oscuridad. Y algunas cosas, una vez que las conocen, nunca las van a poder olvidar. Yo soy Miguel Hernández Santos, soy de Guadalajara, México, y esta es mi historia. Una historia que espero que nunca tengan que vivir ustedes mismos. Te voy a contar algo que me sucedió hace 3 años, y que hasta el día de hoy me cuesta trabajo recordar sin que se me ponga la piel de gallina. Yo trabajaba de noche en ese entonces, y créeme que después de lo que viví, nunca más he podido ver los trabajos nocturnos de la misma manera. Esta historia es completamente real, aunque muchas veces he deseado que fuera solo una pesadilla. Mi nombre es Roberto Méndez García y soy de Puebla, México. Tengo 28 años y trabajo como vigilante desde hace 5 años. Lo que les voy a contar pasó cuando tenía 25 años, en mi segundo trabajo nocturno. Hasta ese momento, pensaba que lo único malo de trabajar de noche era el cansancio y la soledad. Nunca imaginé que existían cosas mucho peores. Todo comenzó cuando conseguí trabajo en una fábrica de textiles, abandonada en las afueras de la ciudad. El dueño, don Ramiro, me explicó que solo necesitaba que alguien cuidara el lugar durante la noche. La fábrica había cerrado hace 10 años, pero él no quería venderla todavía. Me pagaba bien, muy bien para un trabajo tan sencillo. Solo tenía que caminar por el edificio cada 2 horas, revisar que las puertas estuvieran cerradas y reportar cualquier cosa extraña. La primera semana fue normal. El edificio era grande, de 3 pisos, con muchas máquinas viejas cubiertas con lonas. Durante el día trabajaban algunos obreros arreglando cosas, pero en la noche yo era el único. Me gustaba la tranquilidad. Podía leer, escuchar música con audífonos y cada 2 horas hacer mi recorrido. Era el trabajo perfecto para mí. La segunda semana empecé a notar cosas raras, sonidos que no podía explicar. Al principio pensé que eran las máquinas viejas que crujían por el frío de la noche. Puebla puede ser muy fría en invierno, y enero había sido especialmente helado ese año. Los sonidos venían del segundo piso, como si alguien caminara despacio entre las máquinas. Pero cuando subía a revisar, nunca encontraba nada. Una noche, mientras hacía mi ronda de las 2 de la mañana, escuché algo diferente. No era el crujir de las máquinas. Era como si alguien arrastrara algo pesado por el piso del segundo nivel. El sonido duró varios minutos. Me quedé parado al pie de las escaleras, escuchando.
Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. El sonido se detuvo de repente, como si quien fuera que estuviera allá arriba supiera que yo estaba escuchando. Subí las escaleras despacio, alumbrando con mi lámpara. El segundo piso estaba exactamente igual que siempre. Las máquinas en su lugar, cubiertas con sus lonas. Todo en silencio. Pero había algo diferente en el aire. Un olor extraño, como a tierra húmeda y algo más que no podía identificar. Era un olor que me revolvía el estómago. Terminé mi recorrido más rápido de lo normal esa noche. Cuando regresé a mi puesto en la entrada principal, me serví un café bien caliente y traté de calmarme. Son solo nervios, me dije. Esta fábrica está vieja y hace ruidos raros. Es normal, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. La tercera semana las cosas empeoraron. Los sonidos ya no venían solo del segundo piso, ahora también los escuchaba en el primero. Muy cerca de donde yo me quedaba, eran pasos lentos, como si alguien caminara con mucho cuidado tratando de no hacer ruido. Pero las tablas del piso eran viejas y crujían con cualquier peso. Una noche decidí quedarme despierto toda la guardia para ver si podía descubrir qué causaba los sonidos. Me preparé un termo grande de café y me senté en mi silla, alerta. A la 1 de la mañana empezaron los pasos en el segundo piso. Esta vez no fui a revisar, me quedé sentado escuchando. Los pasos duraron como 20 minutos, moviéndose lentamente de un lado a otro del edificio. A las 3 de la mañana, los pasos bajaron al primer piso. Podía seguir su recorrido por el sonido. Empezaron en el extremo izquierdo del edificio y se movieron hacia donde yo estaba. Mi oficina pequeña tenía una ventana que daba al pasillo principal. Apagué la luz y me asomé con cuidado. Lo que vi me heló la sangre. Una figura oscura caminaba por el pasillo, pero no era una persona normal. Era muy alta, demasiado alta, y se movía de una manera extraña, como si no supiera bien cómo caminar. No podía ver su cara porque estaba muy oscuro, pero su silueta se veía rara, desproporcionada. La figura se detuvo justo frente a mi oficina. Yo estaba pegado a la pared, tratando de no respirar muy fuerte. Podía sentir que me estaba viendo, aunque no podía distinguir sus ojos. Se quedó ahí parada por lo que me pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos minutos. Luego siguió caminando hacia el fondo del edificio. Esa noche no dormí nada. Me quedé despierto hasta que llegaron los obreros a las 7 de la mañana. Cuando don Ramiro llegó a las 8, le conté lo que había visto. Él me miró con una expresión rara, como si supiera algo que no me quería decir. Roberto, me dijo, esta fábrica tiene más de 100 años. Han pasado muchas cosas aquí, pero mientras hagas tu trabajo y no te metas en problemas, todo va a estar bien. Solo no vayas a lugares donde no debes ir. No me gustó su respuesta. ¿Qué lugares no debía visitar? Yo pensaba que mi trabajo era revisar todo el edificio, pero no quise hacer más preguntas. Necesitaba el trabajo y el sueldo era muy bueno. Las siguientes noches traté de hacer mi rutina normal, pero ya no podía concentrarme. Cada sonido me ponía nervioso. Durante mis rondas caminaba muy rápido y apenas revisaba los pisos de arriba. Solo quería terminar y regresar a mi oficina, pero las cosas no mejoraron. De hecho, empeoraron mucho. La cuarta semana fue cuando todo se volvió una pesadilla. Ya no eran solo pasos y sonidos extraños, ahora las cosas se movían solas. La primera vez que pasó, pensé que me estaba imaginando cosas por el cansancio. Era mi ronda de las 4 de la mañana cuando subí al segundo piso. Una de las lonas que cubría una máquina grande estaba en el suelo. La máquina estaba destapada y se veía horrible en la oscuridad. Era una máquina de coser industrial muy vieja, llena de óxido. Lo raro era que yo había pasado por ahí 2 horas antes y la lona estaba en su lugar. Volví a cubrirla, pensando que tal vez se había caído por el viento. Aunque no había viento esa noche, cuando regresé en mi siguiente ronda, a las 6 de la mañana, la lona estaba otra vez en el suelo. Esa misma semana empecé a escuchar voces. Al principio eran muy bajitas, como murmullos que venían de lejos. Sonaban como varias personas hablando al mismo tiempo, pero no podía entender lo que decían. Las voces venían del tercer piso, donde yo casi nunca subía porque don Ramiro me había dicho que no era necesario. Una noche, el viernes de esa semana, decidí subir al tercer piso. Ya no podía aguantar la curiosidad y los nervios. Tenía que saber qué estaba pasando ahí arriba. Subí las escaleras muy despacio, alumbrando cada escalón con mi lámpara. El tercer piso era diferente a los otros. No tenía máquinas, solo oficinas viejas con escritorios cubiertos de polvo y archiveros abandonados.
Al final del pasillo había una puerta cerrada con llave. Era la única puerta cerrada en todo el edificio. Las voces venían de ahí adentro. Me acerqué y puse la oreja contra la madera. Podía escuchar claramente a varias personas hablando, pero seguía sin entender las palabras. Era como si hablaran en otro idioma, o como si sus voces estuvieran distorsionadas. De repente, las voces se callaron. El silencio fue peor que los sonidos. Podía sentir que alguien se había acercado a la puerta del otro lado. Alguien estaba ahí parado, igual que yo, pero del otro lado de la puerta. Podía escuchar una respiración lenta y pesada. Salí corriendo. Bajé las escaleras de 2 en 2 y no paré hasta llegar a mi oficina. Me temblaban las manos mientras me servía café. Esa noche no hice más rondas. Me quedé sentado en mi silla hasta que llegó la mañana. El lunes de la 5ª semana hablé otra vez con don Ramiro. Le pregunté directamente sobre el tercer piso y la puerta cerrada. Su cara cambió completamente. Se puso muy serio y me miró fijo a los ojos. Roberto, te voy a decir algo y quiero que me hagas caso. Nunca vuelvas a subir al tercer piso, y menos te acerques a esa puerta. Hay cosas que es mejor dejar en paz. Tu trabajo es cuidar el primer y segundo piso, nada más. Pero don Ramiro, yo escucho voces ahí arriba. ¿Hay gente viviendo en esa oficina? Él negó con la cabeza. No hay nadie vivo ahí arriba, Roberto. Y esa es exactamente la razón por la que no debes subir. Sus palabras me dieron escalofríos. ¿Qué quería decir con que no había nadie vivo? Pero no me atreví a preguntar más. Solo asentí y le prometí que no volvería a subir. Esa promesa no duró mucho. La 5ª semana fue cuando empecé a ver cosas además de escucharlas. Sombras que se movían por los pasillos cuando alumbraba con mi lámpara. Al principio pensé que eran las sombras normales que hace la luz, pero estas sombras se movían solas, sin que yo moviera la lámpara. Una noche vi a la figura alta otra vez, pero esta vez pude verla mejor. Era una mujer, pero algo estaba muy mal con ella. Era demasiado delgada y sus brazos eran demasiado largos. Su cabello le colgaba hasta la cintura, pero estaba enredado y sucio. Lo peor era su cara. Estaba muy pálida y sus ojos eran completamente negros. No tenía pupilas ni nada, solo 2 hoyos negros. Me vio y sonrió. Su sonrisa era horrible porque tenía demasiados dientes, y todos estaban podridos y negros. Se quedó parada ahí sonriéndome por varios minutos. Luego empezó a caminar hacia mí muy despacio. Corrí a mi oficina y cerré la puerta con llave. Me quedé ahí encerrado hasta la mañana, escuchando pasos alrededor de mi oficina. La mujer caminaba en círculos como un animal enjaulado. De vez en cuando tocaba la puerta muy suave con sus dedos largos. El sonido era como ramas secas raspando la madera. Al día siguiente, martes, decidí que ya no podía más. Iba a renunciar, pero don Ramiro llegó temprano esa mañana y me habló antes de que yo pudiera decir algo. Roberto, sé que has estado viendo cosas. Lo sé porque otros vigilantes han trabajado aquí antes que tú. Todos renunciaron después de unas semanas. Pero tú has durado más que los otros. Eso significa que eres fuerte. Don Ramiro, yo no puedo seguir trabajando aquí. Hay algo muy malo en este lugar. Te voy a contar la verdad, me dijo. Hace 20 años hubo un accidente aquí. Varias personas quedaron atrapadas cuando se incendió una parte del edificio. No pudimos sacarlas a tiempo. Desde entonces este lugar no ha estado en paz. ¿Por qué no me dijo esto desde el principio? Porque necesito que alguien cuide este lugar. Las personas que están aquí no van a irse, pero tampoco van a lastimarte si no las molestas. Solo tienes que hacer tu trabajo y no meterte con ellas. No me gustó nada lo que escuché, pero don Ramiro me ofreció el doble de sueldo si me quedaba. Mi familia necesitaba el dinero, y trabajos bien pagados eran difíciles de conseguir. Acepté quedarme, pero con una condición. Él tenía que darme más información sobre lo que había pasado. Don Ramiro me contó que el incendio había empezado en el tercer piso, en la oficina con la puerta cerrada. Ahí trabajaba la supervisora, una mujer llamada Elena Vargas. Ella y 5 obreros más habían quedado atrapados cuando el fuego bloqueó las escaleras. Los bomberos llegaron tarde y no pudieron salvarlos. Elena era muy estricta, me dijo don Ramiro. Trabajaba hasta muy tarde todos los días y siempre estaba enojada con los trabajadores. Después del incendio, los otros empleados decían que la habían visto caminando por los pasillos en la noche. Por eso cerré la fábrica. Y ahora ella está ahí arriba. Ella y los otros que no pudieron salir. Por eso tienes que prometerme que no vas a abrir esa puerta nunca. Si la abres, no sé qué podría pasar. Esa noche regresé al trabajo con miedo, pero también con más información. Sabía que la mujer alta que había visto era Elena Vargas.
Sabía que no estaba sola, y sabía que mientras no molestara a la puerta del tercer piso, probablemente estaría seguro. Pero como siempre pasa con las cosas prohibidas, no poder hacer algo solo hizo que quisiera hacerlo más. Durante la sexta semana traté de hacer mi trabajo normal, pero ya no podía dejar de pensar en esa puerta. Las voces se escuchaban más fuertes cada noche, y ahora también escuchaba otros sonidos, como si estuvieran moviendo muebles pesados, como si estuvieran trabajando ahí arriba. Una noche escuché algo que me heló el alma. Era el sonido de una máquina de coser funcionando, pero era imposible. Las máquinas del tercer piso habían sido destruidas en el incendio hacía 20 años. Sin embargo, el sonido era inconfundible. Tic, 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 tic. El ruido rítmico de una máquina de coser trabajando muy rápido. El sonido duró toda la noche, desde las 11 hasta las 5 de la mañana. No paró ni un minuto. Cuando llegaron los obreros, les pregunté si habían escuchado algo. Todos me dijeron que no, que el edificio estaba completamente silencioso cuando llegaron. Fue esa misma semana cuando empecé a encontrar cosas extrañas. Cada mañana, cuando terminaba mi turno, había hilos de coser por todo el primer piso. Hilos rojos, negros y blancos, como si alguien hubiera estado cosiendo toda la noche y los hilos se hubieran caído. Pero cuando llegaban los obreros, los hilos desaparecían. Una mañana encontré algo peor que hilos. Era un pedazo de tela, pero no era tela normal. Era muy vieja y estaba manchada con algo oscuro que parecía sangre seca. La tela tenía un olor horrible como carne podrida. La tiré inmediatamente, pero al día siguiente encontré otra igual. Ya no podía más. La curiosidad me estaba consumiendo y el miedo me tenía los nervios destrozados. El viernes de la sexta semana tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Iba a abrir esa puerta. Esperé hasta las 3 de la mañana, cuando los sonidos del tercer piso estaban más fuertes. Subí las escaleras con un destornillador que había traído de casa. La cerradura era vieja y no fue difícil forzarla. Mis manos temblaban mientras trabajaba, pero finalmente escuché el clic de la cerradura abriéndose. Los sonidos del otro lado de la puerta se detuvieron inmediatamente. El silencio era total y me daba más miedo que todos los ruidos juntos. Empujé la puerta despacio. Crujió terriblemente al abrirse. Lo que vi adentro es algo que nunca voy a poder olvidar. Aunque viva 100 años más, la oficina estaba exactamente como había estado el día del incendio. Pero al mismo tiempo estaba completamente diferente. Las paredes estaban quemadas y negras, pero también brillaban con una luz extraña que no venía de ningún lado. El escritorio estaba cubierto de papeles que parecían estar ardiendo, pero no se convertían en cenizas. Y ahí estaba Elena Vargas sentada en su silla, cosiendo en una máquina que no tenía hilo, pero hacía ruido como si estuviera funcionando. Ella levantó la cabeza cuando entré y me sonrió con esa sonrisa horrible, llena de dientes podridos. Roberto, me dijo con una voz que sonaba como papel quemándose. Te he estado esperando. Necesito que me ayudes con mi trabajo. Detrás de ella vi a los otros 5, los obreros que habían estado en el incendio. Estaban parados en una fila, mirándome con ojos completamente negros. Sus caras estaban quemadas y su ropa estaba hecha pedazos, pero seguían ahí, trabajando eternamente en una fábrica que ya no existía. No puedo, les dije. Mi voz apenas salía. Yo solo soy el vigilante. Elena se levantó de su silla. Era aún más alta de lo que recordaba, y cuando se movía su cuerpo hacía ruidos como madera seca rompiéndose. Todos los vigilantes tienen que ayudar, me dijo. Los otros también ayudaron. Están trabajando en el sótano ahora. ¿Qué otros? Los vigilantes que habían trabajado aquí antes que yo. Los que don Ramiro dijo que habían renunciado. Un frío horrible me recorrió todo el cuerpo cuando entendí que ellos no habían renunciado. Nunca habían salido de la fábrica. Elena caminó hacia mí con esos pasos lentos y terribles. Los otros 5 también empezaron a moverse. Me tenían rodeado. No había forma de llegar a la puerta. El trabajo nunca termina, me dijo Elena. Tenemos que seguir produciendo. Tenemos que cumplir con las órdenes. Y necesitamos más trabajadores. Uno de los obreros, un hombre sin ojos que tenía la cara completamente quemada, me agarró del brazo. Su mano estaba tan fría que me quemaba la piel. Otro me agarró del otro brazo. Me estaban arrastrando hacia una esquina de la oficina, donde había una puerta que no había visto antes. Fue entonces cuando hice la única cosa que se me ocurrió. Grité el nombre de don Ramiro tan fuerte como pude. No sé por qué lo hice, pero fue lo único que se me ocurrió en ese momento de pánico total. Elena se detuvo. Su cara cambió y por primera vez se veía confundida.
Ramiro, dijo lentamente. Ramiro nos dejó morir. Él no sabía del incendio, les grité. Él no tuvo la culpa. Él sabía, dijo Elena. Él sabía que las salidas de emergencia estaban bloqueadas. Él sabía que no había extintores que funcionaran. Él sabía y no hizo nada porque le costaba dinero arreglar las cosas. Los otros empezaron a hacer ruidos horribles, como gemidos y llantos al mismo tiempo. Sus voces se mezclaban en un sonido que me lastimaba los oídos. Pero tú no tienes la culpa, me dijo Elena. Tú solo eres el vigilante. Puedes irte si prometes algo. ¿Qué cosa? Promete que vas a traer a Ramiro aquí. Promete que va a venir a trabajar con nosotros, como debería haber hecho hace 20 años. No sabía qué decir. No podía prometer eso, pero tampoco podía quedarme ahí. Los obreros todavía me tenían agarrado y sus manos se sentían cada vez más frías. No puedo hacer eso, les dije finalmente. Elena se enojó. Su cara se transformó en algo que ya no parecía humano. Sus ojos se hicieron más grandes y completamente negros. Su boca se abrió demasiado, mostrando hileras de dientes afilados. Entonces te quedas, me dijo. Te quedas para siempre. Los obreros empezaron a arrastrarme hacia la puerta en la esquina. Pude ver que detrás de esa puerta había escaleras que bajaban a la oscuridad. Escaleras que llevaban al sótano donde estaban los otros vigilantes, trabajando eternamente en algo que no quería imaginar. Pero entonces pasó algo inesperado. Se escuchó el sonido de la puerta principal del edificio abriéndose, pasos rápidos subiendo las escaleras, una voz gritando mi nombre. ¡Roberto! ¡Roberto, ¿dónde estás? Era don Ramiro. Había venido a buscarme. No sé cómo sabía que estaba en problemas, pero había llegado justo a tiempo. Elena y los otros se quedaron inmóviles cuando escucharon su voz. Era como si un hechizo se hubiera roto. Me soltaron y se alejaron hacia las sombras de la oficina. «Ve», me dijo Elena. «Pero esto no ha terminado. Tarde o temprano Ramiro va a tener que pagar por lo que hizo, y tú vas a ayudarnos». Corrí hacia la puerta y bajé las escaleras, más rápido de lo que había corrido en mi vida. Don Ramiro me encontró en el segundo piso. Su cara estaba blanca de miedo. «Roberto, ¿qué hiciste? ¿Abriste la puerta?» No pude hablar. Solo asentí. «Tenemos que irnos de aquí ahora mismo», me dijo. «Recoge tus cosas rápido». Salimos del edificio corriendo. Don Ramiro no paró de manejar hasta que llegamos al centro de la ciudad. Cuando finalmente se detuvo, me miró con una expresión muy triste. «Roberto, me tienes que perdonar. Debí haberte contado toda la verdad desde el principio». «¿Cuál es toda la verdad?» «Que yo sí sabía que el edificio no era seguro cuando pasó el incendio, que debía haber gastado dinero en arreglarlo, que ellos tenían razón cuando dijeron que fue mi culpa. Entonces, ¿por qué no voy yo a trabajar ahí? Porque soy un cobarde, Roberto. Porque prefiero pagar a otros para que cuiden el lugar mientras yo vivo con la culpa». Esa fue la última vez que vi a don Ramiro. Me pagó 3 meses de sueldo, extra, y me pidió que nunca le contara a nadie lo que había pasado. Acepté, pero no porque él me lo pidiera, sino porque sabía que nadie me iba a creer. Pero la historia no terminó ahí. 3 meses después, don Ramiro apareció muerto en su casa. La policía dijo que había sido un ataque al corazón, pero yo sabía la verdad. Elena había cumplido su promesa. Había encontrado la manera de traerlo de vuelta a la fábrica. Después de eso, la fábrica fue demolida. El terreno fue vendido y ahora hay un centro comercial ahí. Pero a veces, cuando paso por ese lugar, todavía puedo escuchar el sonido de máquinas de coser trabajando bajo tierra. Y a veces, muy tarde en la noche, veo sombras altas caminando por el estacionamiento del centro comercial. Por eso ya no trabajo de noche. Por eso siempre llego a casa antes de que se ponga el sol. Y por eso cada vez que veo un edificio viejo y abandonado, me cambio de acera y sigo caminando. Porque aprendí que hay trabajos nocturnos de los que nunca puedes renunciar. Y hay lugares donde la gente sigue trabajando mucho después de haber muerto. Si alguna vez les ofrecen un trabajo nocturno en un lugar que parece demasiado bueno para ser verdad, mi consejo es que no lo tomen. Porque puede ser que no sea un trabajo temporal. Puede ser que sea para toda la eternidad. Y créanme, la eternidad es mucho más larga de lo que uno se imagina.